y seguimos desde su programa Un Nuevo Comienzo en Vida TV Play, el canal que siempre está contigo. En cualquier circunstancia tú puedes encender tu canal y tener una palabra directa al corazón. Hoy vamos a hablar acerca de dos personajes muy interesantes. Uno se llama Job y el otro Abraham. Y vamos a verlos a ellos desde la perspectiva de padre. Cómo ellos ejercieron su paternidad, qué cosas de pronto nosotros podemos aprender, de repente podemos sentirnos identificados con la manera en la que cada uno reaccionó en ese papel de protección, en ese papel de guianza. Y vamos a iniciar en Job capítulo 1, versículo 5. Y dice así: Aconteció un día que, habiendo pasado por turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Imagínate, la Biblia describe a Job como una persona prudente, como una persona íntegra, justa, una persona próspera, y Job tenía además 10 hijos. Job era un empresario. Lo que él tocaba era prosperado, y este hombre era una persona, famosa, culta, una persona que trataba muy bien a su prójimo. Y en el caso de sus hijos, tenía sus 10 hijos, y pues los hijos eran muy contentos, muy alegres. Ellos se la pasaban, era de fiesta en fiesta. Ellos les encantaba un bonche, ¿no? Es más, dice que ellos tenían su bonche de día en día, ¿no? Por turno, eran 7 varones y 3 hembras, y entonces ellos por turno eran en la casa de Pedro, el otro día en la casa de Juan, el otro día en la casa de Luis, y así, etcétera. Y Job, dice aquí que Job todos los días ofrecía holocausto a Dios por ellos. Y Job en su corazón, él decía, por si habrán pecado, por si mis hijos han blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces imagínate cómo Job se sentía con respecto a sus hijos, cuál era la carga que estaba en el corazón, en la conciencia. Y yo me imagino a Job que vivía muy estresado, que en este sentido él no tenía descanso. Él anhelaba estar bien con Dios, anhelaba que sus hijos tuviesen una buena vida, pero él tenía temor de qué pasaba, qué no pasaba. Y no sé si te ha sucedido a ti en algún momento que tus hijos o tus seres queridos salen y tú te quedas ahí en la casa, a veces comiéndote las uñas. A veces no hayas cómo dormir y te entretienes en una cosa y en otra, esperando que lleguen, y no sabes ni siquiera a qué horas van a llegar, ni cómo van a llegar, ni con quién están, ni con quién no están. Y esa es una incertidumbre, una zozobra terrible. Y cuando eso sucede, de pronto podemos entender un poquitico lo que le pasaba a Job, ¿no? Pero él, además de la zozobra, él trataba de hacer algo delante de Dios. Y él todos los días estaba clamando a Dios por sus hijos. Todos los días estaba pidiendo a Dios: Señor, perdónalos, Señor, ayúdalos, Señor, dirígelos, Señor, mis hijos, Señor. Tal vez mis hijos se equivocaron, pero Señor, por favor, ten misericordia. Y sabes que a veces hacemos esas oraciones que salen de adentro, que salen del alma, pero esas oraciones donde nos desgarramos delante de Dios y donde no hallamos cómo hacer para que la cosa cambie, para que sabemos que Dios es el único que sabe qué es lo que está pasando y que Dios es el que nos puede ayudar, pero nosotros estamos en un desgarre continuo. Así estaba Job. Job estaba así como cuando uno quiere entregar la carga, quiere entregar el paquete, y le dice: Señor, mira, aquí está mi carga, aquí está mi paquete, aquí está este problema que no puedo solucionar, aquí está esta situación de la que no hay respuesta. Señor, mira,
Señor, yo te la quiero entregar, yo la quiero soltar delante de ti porque es que ya no puedo más. Y cuando Dios extiende su mano para agarrar tu carga, tú dices, bueno, Señor, gracias por oírme. Y tú te traes tu carga nuevamente. Y le dice, bueno, Señor, aquí está, yo otra vez al día siguiente y estamos con la misma situación. Y vale, fíjate que Job hacía esto continuamente. Job no tenía reposo, no tenía descanso. Y Job es un modelo de padre, por lo menos aquí en este primer capítulo, que yo creo que nos podemos identificar unos cuantos con él. Pero es un modelo que no queremos repetir. Es un modelo muy estresante, muy desgastante. Esa era la paternidad, esa era, digamos, la cobertura de Job sobre sus hijos, sus primeros 10 hijos. La Biblia también nos habla de Abraham. En Génesis 1:22 habla de Abraham. Usted sabe que Abraham Dios lo llamó de una tierra donde había mucho paganismo. Perdón, Génesis 22, capítulo 22, versículo 5. Abraham, él en medio de una tierra donde había mucho paganismo, mucho pecado, el hombre comenzó a pensar diferente, a ver las cosas distintas. Y un día escuchó que Dios le habló y le dijo, muévete de donde estás. Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a dar muchos hijos, vas a tener una descendencia tan grande que nadie la va a poder contar. Mira, va a ser, cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar. Si tú la puedes contar así, vas a poder contar tu descendencia. Y entonces Abraham, bueno, se convenció de la palabra que Dios le habló y Abraham prosperó. Dios le dijo que él iba a ser poderoso en la tierra, que él iba a ser bendecido, que todas las familias iban a ser bendecidas a través de él. Y bueno, Dios le dijo muchas cosas y entonces él vio a lo largo de su vida que se fueron cumpliendo las cosas y ya tenía casi 100 años y resulta que ya era rico, ya había probado la prosperidad, el emprender cosas y que le salieran bien. Él ya había probado tener ganado, riquezas, muchos siervos, muchos animales de todo. En el país donde llegaba, ese país, el jefe del país, el rey, el presidente, esa persona tenía que ver con Abraham. Y esa persona venía un temor de Dios en ellos por Abraham y nadie, aunque él le daba miedo a algunas cositas porque podían arremeter contra él, sin embargo Dios puso un temor en todas esas personas que estaban en autoridad con relación a Abraham, o sea que no se metieran con él porque Dios velaba por él. Y Abraham resulta que ya casi para cumplir 100 años es cuando Dios le da lo que él más esperaba, el hijo de la promesa. Y Dios le da ese hijo en la vejez a él y a Sara, a él de casi 100 y ella casi 90 años. Le da ese hijo llamado Isaac y ese hijo vino a ser de mucha alegría en su corazón. Ese hijo vino a ser como el lugar, la esponja donde ellos vaciaran el amor de su alma, el cuidado, el cariño. Oye, todas estas cosas están preparadas para ti porque tú eres un niño de propósito, eres un niño que Dios me lo dio en la vejez. Dios me dio tu vida para que tú le sirvas, para que tú seas un padre de muchísima gente, porque todas esas promesas que Dios le dio a Abraham, le dijo, se van a cumplir a través de tu descendencia y esta descendencia a través de Isaac. Entonces, imagínense todo el amor y el cariño que podía tener este hombre para con él. Y un día Dios le dice a Abraham, Abraham, dámelo, dame a tu hijo. Llegó la hora de soltar eso que tanto amas. Y es duro escuchar que después que tienes algo que aprecias, que valoras, que cuidas, que te lo pidan. ¡Wow! Imagínate, en esos 25 años de Abraham, esperar este hijo.
En esos 25 años yo creo que Abraham desarrolló mucho sus sentidos espirituales. La Biblia nos describe sus flaquezas, sus errores, nos describe su fortaleza, nos describe cómo él fue desarrollando el carácter. Y una de las cosas que él desarrolló fue la habilidad de escuchar a Dios. Cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, Abraham no le dijo, no, yo te puedo dar todo lo que quieras, menos a mi hijo. No, él estaba seguro que Dios le había hablado y él estaba dispuesto a obedecer a Dios sin réplicas, sin quejas, sin condición. Y cuando Abraham toma a su hijo y toma unos siervos para ir a sacrificarlo, él era el que sabía qué era lo que estaba pasando. Y entonces llega a un lugar donde le dice a los siervos, mira lo que dice aquí, el capítulo 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínate, Dios le ha pedido a su hijo, ¿no?, en sacrificio, aunque no se contempla en la Biblia ningún sacrificio humano que Dios demande, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, Dios le pide a Abraham su hijo. Y él con los siervos le dice, espérennos aquí, nosotros iremos y volveremos. Qué fe, qué entrega. Él salió con el muchacho, todavía no sabía lo que iba a suceder. Él simplemente estaba dispuesto a obedecer. Y sale con el muchacho al lugar del sacrificio. Es más, él le dice, papá, pero no hay cordero. Y él le dice, Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando ya está listo para sacrificarlo, entonces viene una voz del cielo que le dice, Abraham, detente, yo sé que tú estás dispuesto a todo por mí. Y vemos cómo Dios más adelante ejemplifica a través de este episodio más o menos un poquito de lo que él iba a hacer con su propio hijo. Y Abraham, a pesar de que hasta el momento en el que él deja a los siervos, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, él dijo, mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y aquí podemos ver cómo él confía en Dios, cómo él ejerce la paternidad y el cuidado en una dependencia y en una confianza en Dios, que él sabía que aún Dios era capaz de levantar a ese muchacho de la muerte, porque él entendió que el plan de Dios a través de él se iba a cumplir era por medio de Isaac. Y podemos ver aquí dos modelos de cobertura, dos modelos de paternidad, el de Job y el de Abraham. El de Job desde el desgaste, desde el temor, el de Abraham desde la confianza, desde la dependencia de Dios. Y esto me hace recordar un salmo, el Salmo 40. Vamos a buscarlo rápidamente. En el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si vemos este salmo con relación a los dos modelos de cobertura, de paternidad de los que hemos hablado, ¿cuál pudiéramos decir que estaba en el pozo de la desesperación? ¿Cuál pudiéramos decir que estaba en la peña? Podemos ver a Job, ¿verdad?, desde la desesperación, clamando a Dios. Y podemos ver a Abraham desde la peña, desde el lugar seguro, desde el lugar, desde tierra firme. Y mira que dice este salmo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oye nuestros clamores, Dios oye nuestras oraciones, Dios nos escucha.
Y Dios nos escucha y muchas veces clamamos a Dios desde el pozo de la desesperación, desde el lodo cenagoso, desde el lodo del temor, de la ansiedad, de la angustia, de la tristeza, de la inseguridad, de la incertidumbre. Clamamos a Dios desde ese lugar incierto, desde ese lugar que cuando estamos ahí no hallamos cómo salir. A veces clamamos a Dios desde allí. Clamamos a Dios, al Dios correcto, hacemos las oraciones correctas. Como Job, él todos los días presentaba holocaustos y hacía sus oraciones delante de Dios. Pero cuando estamos en el pozo de la desesperación, mire, nosotros nos quedamos con la carga encima. Nos quedamos con el lamento, con la zozobra. No hay una entrega real. No hay, porque aunque queramos entregar, cuando queremos soltar y vemos la situación y vemos la circunstancia, rapidito volvemos al mismo punto de ansiedad. Y el Señor quiere que nosotros salgamos de ese estado de ansiedad, salgamos a tierra firme, salgamos a la roca, salgamos y estemos allí parados con una confianza puesta en Dios, con una confianza puesta en Jesús, el que es nuestra roca, el que es nuestro Redentor. Una confianza que nos permita estar en paz aún en medio de la tormenta. Y aunque vea lo que vea, sí, mis hijos son bonchones, mis hijos les gusta esto o aquello, mis hijos están en esto que no conviene, pero por la fe yo los veo en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Por la fe yo veo que esta situación cambia. Por la fe yo veo, y yo veo más allá de lo que se ve, y eso es fe. Por la fe traemos lo que no se ve al plano de lo que sí se ve. Cuando nosotros lo creemos en el corazón, confiamos y vemos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del propósito, entonces nosotros podemos ir más allá y alcanzar y estar en paz. Ya nuestras oraciones no son desgarrantes todo el tiempo. No es que no clamemos, no es que no lloremos, no es que no oremos. Mira, si con alguien necesitamos llorar y clamar, ese es con Dios, con nuestro Padre Celestial. Cuando estamos en un momento de desesperación, nadie nos puede escuchar como lo hace Dios, nadie nos puede consolar como lo hace Dios. Pero ¿sabes qué? Llora, ora, suelta una vez. Suéltalo. Si necesitas rogar, llorar, suéltalo. Pero no te quedes ahí. Si tu oración siempre es así, tienes que entender que necesitas salir de allí. Porque cuando estamos en el pozo de la desesperación, nuestras oraciones vuelven a circundar un círculo de temor, un círculo de inseguridad. Pero cuando nosotros, aún estando allí, soltamos delante de Dios, rápidamente Él nos pasa a la roca. Rápidamente Él nos pasa a terreno firme, a terreno seguro. Pasamos a terreno firme y seguro desde nuestro corazón, porque oímos al Señor, oímos su voz, oímos la voz de Dios que nos dice: yo estoy contigo. Aún en el valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. En la desesperación, no estás solo, yo estoy contigo. No estás sola, yo estoy contigo. Yo te ayudo, yo te sustento, yo te sostengo de la mano derecha. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que nosotros clamemos y oremos desde sus propósitos. Cuando estamos en la roca, entendemos los propósitos. Cuando estamos en la roca, entonces nosotros podemos ir más allá y estar con una paz y una seguridad y una convicción. Y aún si toca ejercer, dar consejos, ejercer disciplina, hacer algo, un correctivo, lo puedes hacer desde la seguridad de la presencia de Dios que te respalda. Y Él te da esa autoridad que va a permitir que lo torcido se enderece, que va a permitir que toda altivez se allane. Esa seguridad viene de lo alto, viene de poner nuestra confianza en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación y puso mi pie sobre peña.
Bueno, hoy es un nuevo día para tener un nuevo comienzo en mi oración por mis hijos, en mi oración por ese tema especial que me preocupa, que me hace como a veces que me quita el sueño. Bueno, hoy podemos orar desde la perspectiva de Dios y tomar como ejemplo a Abraham con esa confianza puesta en el Señor, en sus promesas y en sus propósitos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo comienzo desde Vida TV Play, contigo siempre.